Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy pero muy bien. El motivo de este video es porque la semana pasada pude visitar la Feria Internacional del Libro acá en la ciudad de Buenos Aires y se hizo notar quién es la actual persona laureada, ganadora del Premio Nobel de la Literatura, uno de los premios, si no es que el más importante en este ámbito. El pasado octubre de 2024 se anunció que Han Kang, una escritora surcoreana, fue laureada con este premio. Una escritora que prácticamente era desconocida antes de este premio. Muy pocas editoriales la habían traducido al español y recién el año pasado Penguin Random House, que es la que tiene los derechos de la autora en español, anunció que va a publicar todas sus obras, porque ni siquiera todas estaban publicadas antes del premio. Las obras están traducidas al español por Sun Mi-yoon, una surcoreana nacida en Argentina y criada acá en Buenos Aires, muy cercana a Han Kang, y tuve la oportunidad de conocerla en la feria, tuve la oportunidad de ir a una de sus charlas, escuchar cómo fue el viaje de Han Kang del surcoreano, perdón, del coreano al español y un análisis, un pantallazo general de su obra. Antes de ir a esta charla, como les estaba comentando, se hizo notar mucho quién era la ganadora en la feria, porque vi muchos stands con toda su obra, con todos sus libros traducidos al español, evidentemente, y muchas conferencias que se centraron en su figura. Entonces decidí adquirir este libro de acá, La clase de griego. Aquí, como podemos ver, Premio Nobel de Literatura 2024. Medio que probando suerte, lo compré y decidí leerlo, decidí darle una oportunidad. No soy muy familiar con literatura del este, suelo leer más literatura occidental, pero decidí darle una oportunidad. El jueves pasado me senté a leerlo y no pude pararme hasta que lo terminé. Me pareció un libro espectacular en todo sentido de la palabra. Me pareció bastante profundo y bastante espiritual, bastante entendedor de la condición humana. Siento que cuando todos nos sentamos a leer, cuando buscamos una nueva historia, buscamos un nuevo libro, queremos sentir cierto sentimiento que es difícil de describir, pero hasta leemos diciendo, espero que este libro me haga sentir esto, espero que este sea el correcto. Tu soulmate read, como suelen decir algunos en inglés, tu alma gemela libro, ¿no? Y yo siento que la clase de griego fue esto para mí. Es un poco difícil de explicar, pero siento que la manera en la que está escrito es tan sutil, tan corazonada, tan cercana a la experiencia humana, cómo describe los sentimientos, fue una manera que me tocó muchísimo. Y no necesariamente fueron sentimientos que se relacionan conmigo, sentimientos con los que yo me siento identificado, porque es una historia un poco dura, siempre optimista, ¿no? Siempre vista desde una perspectiva un poco optimista, un poco feliz, un poco alegre, pero aún así trata temas poco profundos de pérdida, de perder el sentido de la vida y pérdida en toda su expresión. Ya vamos a hablar un poco más a profundidad de los temas, entonces no los quiero tocar tanto ahorita. Pero me encantó, me encantó. Luego fui el próximo día a la feria otra vez a escuchar esta charla, que pude conocer a la traductora. Y decidí comprar otro de sus libros más conocidos, que bueno, probablemente es el más conocido, es el primero que publicó en 2007, que es este, La Vegetariana. Si se dan cuenta, también tengo la misma edición de Penguin Random House, que es bastante bonita. Y lo leí también, lo leí en un día igual, en una sentada, porque me atrapó de principio a fin. Son dos libros bastante diferentes, pero que abordan temas que no dejan de ser similares. Se encuentran bastante paralelismo entre estas dos novelas. Creo que para poder introducir a la autora, yo creo que es muy correcto leer la razón que tuvo la Academia Sueca para otorgarle el premio Nobel, que es por su intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. ¿A qué se refiere con esto? Que confronta los traumas históricos, creo que hace mucha referencia a una de sus novelas, por lo que pude escuchar en el análisis de su obra,
que se llama Actos Humanos, donde habla de, no me acuerdo si de una guerra, pero habla de un acto histórico, creo que en Corea, no estoy muy seguro, así que no voy a opinar sobre esa parte de la oración, pero sí sobre cómo Han Kang expone la fragilidad de la vida humana. En estos dos libros, en la clase de griego y en la vegetariana, hay mucho que hace referencia a esta parte de la razón por la cual ganó el premio Nobel. En la clase de griego habla de la fragilidad de la vida humana mediante la pérdida, mediante cómo nosotros podemos perder una parte de nosotros y una parte de conexión con el mundo, como pueden ser los sentidos, y cómo podemos encontrarnos mediante esta pérdida, encontrarnos y encontrar y conectar con otra gente mediante la pérdida de los sentidos. Y en la vegetariana, creo que habla un poco sobre cómo nos podemos perder en las convenciones sociales, cómo el adentrarnos tanto en los ritos sociales y en la comunidad puede hacer que nos perdamos un poco nosotros mismos, que perdamos nuestra identidad y que subconscientemente o conscientemente seamos forzados a hacer cosas que no nos gustan hacer. Una pérdida de la libertad, una pérdida hasta del uso de nuestro propio cuerpo, como es manifestado en la vegetariana. Y bueno, dicho esto, me gustaría hacer un pequeño pantallazo general, un análisis bastante por encima de las dos obras, para los que les picó la curiosidad, que se animen a leer estas obras por su cuenta. Empecemos con la clase de griego. En la clase de griego se presentan a dos personajes, de los cuales la obra va a girar mayoritariamente sobre ellos. Son dos personas de mediana edad, no se dice la edad exacta, pero se calcula que tienen poco menos de 40 años, y son un hombre y una mujer. Estas dos personas se encuentran en un entorno que comparten, que vendría a ser la clase de griego. El hombre es el profesor de la materia, y la alumna es una persona que, bueno, obviamente se inscribió en este curso. Es una clase que tiene muy pocos alumnos, que está impartida en Seúl, en Corea del Sur. Estos dos personajes van a tener algo en común, que vendría a ser la pérdida, ya que los dos carecen o carecen parcialmente de un sentido. El hombre, el profesor, tiene una enfermedad degenerativa que lo está dejando poco a poco sin su capacidad de visión. Se va a quedar ciego. Entonces tenemos la introspección del profesor, que vendría a ser una versión romantizada por Han Kang de Jorge Luis Borges, quien también tenía la misma enfermedad. Más bien, Borges es mencionado bastantes veces en la novela como pequeña curiosidad. Entonces podemos ver más o menos cómo el profesor acepta y piensa que va a ser la vida sin la vista, ya que para él va a ser como un renacer, como una perspectiva totalmente diferente de la vista. Se está quedando listo, se está preparando para poder ver solo en sueños, en un futuro. Entonces, tenemos también a la alumna, la cual, no se sabe si debido al shock o debido a la cantidad abrumadora de emociones que está experimentando en este momento, porque perdió a su madre y perdió la custodia de su hija en el último año, se quedó sin la capacidad de hablar, se quedó sin la capacidad de utilizar el lenguaje. Puede pensar, obviamente, ¿no? Y puede recibir todas las cosas que ocurren en su exterior, puede interpretarlas, puede reflexionar sobre ellas incluso, pero no puede exteriorizarlas, le cuesta conectar con las palabras, no puede ni siquiera emitir un sonido. Entonces, más bien por esto se mete en la clase de griego, porque piensa, si tal vez aprendo un nuevo idioma, una lengua que ya está muerta, tal vez así puedo volver a reconectar con mi uso del lenguaje. Me gustaría leerles un pasaje para que se den un poco la idea de cómo es la introspección de esta mujer. Sin embargo, ahora está vacía de lenguaje. Las palabras y las oraciones la siguen, separadas de ella, como el alma se separa del cuerpo, pero lo suficientemente cerca como para verlas y oírlas. Gracias a esa distancia, cualquier emoción poco intensa se desprende de ella como una vieja tira de cinta adhesiva. Ella solo mira, pero no traduce nada de lo que ve al lenguaje. En sus ojos se forman sin descanso imágenes de las cosas, que se mueven, fluctúan y se borran a su paso, pero en ningún momento se traducen a palabras. Hubo una noche de verano, hace mucho tiempo, en que mientras caminaba por la calle, se echó a reír sola. Se reía mirando la luna del día 13, la luna que aún no ha alcanzado la plenitud. Se reía pensando que el astro nocturno parecía una cara triste,
que los cráteres redondos se asemejaban a ojos que escondían decepción. Se reía, como si las palabras que llevaba dentro rompieran a reír, y esa risa se expandiera luego a su cara. Esta es la manera que Han Kang utiliza, mediante palabras, para describir a alguien que se ha quedado sin ellas. Creo que es bastante interesante cómo Han Kang representa la pérdida y creo que le deberían dar una oportunidad. También les quiero hablar un poco de la clase de griego como entorno en general, ya que como ustedes saben, yo no soy un experto en filosofía ni pensamiento griego para nada, he leído muy poco sobre el tema, pero creo que fue Platón el que empezó a distinguir un poco la realidad de las ideas, ¿verdad? Las ideas, algo externo a la realidad, que una idea no es algo tangible, no es algo que es parte de nuestra existencia. Entonces estos personajes van a tener que hacer un poco lo mismo. El profesor va a tener que vivir en un mundo que no va a poder materializar, ¿verdad? Porque no va a poder ver las cosas. Un mundo que está prácticamente en sus pensamientos, en su percepción, totalmente sensorial y fuera de la visión de la realidad. Y la chica va a tener que también vivir en base a ideas y no en base al uso del lenguaje, porque no va a poder igual materializar todas las cosas que siente y exteriorizarlas adecuadamente como lo hacemos todos los seres humanos, hablando, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y es muy interesante cómo usa esta pérdida para reconectar consigo mismo, para usar todas estas ideas y más bien sentirlas más. Y bueno, no quiero decir mucho más porque me adentraría en la trama y haría spoilers. Y si me voy más específico también haría bastantes spoilers. Entonces los invito a leer la clase de griego. Ahora vamos con otra de sus obras, La Vegetariana. La Vegetariana está dividida en 3 partes, en 3 cuentos se podría decir. Cada uno es un personaje diferente, la perspectiva de un personaje diferente, en la cual reacciona a la decisión que tomó otro personaje, que ni siquiera es protagonista en esta obra. Yo creo que esto dice mucho sobre de qué va a tratar la obra como tal. Es más complicado hablar de La Vegetariana porque siento que tocar sus ideas sí vendría a ser arruinar un poco la esencia del libro. Entonces lo voy a mantener bastante por encima. Pero la personaje sobre la cual reaccionan es una mujer casada de la cual aparentemente sin motivo alguno decide volverse vegetariana. Entonces vemos las reacciones del marido, el cuñado y su hermana sobre tal decisión. Habla un poco sobre las convenciones sociales y un poco sobre la pérdida que tenemos de nosotros mismos como individuos, como seres, y de qué podemos hacer con nuestro cuerpo y sobre la libertad. Habla también del trauma, habla también de, como dice en la razón del premio Nobel, de la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Y de, bueno, cómo nos podemos perder y cómo nos podemos volver a encontrar, que es un paralelismo también con la clase de griego. Me cuesta mucho hablar de esta novela, porque, como les digo, sería adentrarme en ella, pero les puedo decir que el vegetarianismo evidentemente es una metáfora un poco más profunda que las invito, y los invito, a que la descubran por su cuenta. Lean La Vegetariana, no puedo decir nada más. Bueno, evidentemente las 2 novelas han sido muy, pero muy, pero muy de mi agrado. La clase de griego en especial me encantó y La Vegetariana la disfruté muchísimo leyendo y creo que me va a quedar mucho tiempo en la cabeza porque habla de temas que no los quise mencionar mucho, pero te quedan bastante tiempo dando vueltas en tu cerebro. Voy a seguir leyendo su obra, evidentemente estoy muy emocionado por leer las novelas que me hacen falta, al menos las que están traducidas al español. Así que si me quieren recomendar alguna novela suya u otra novela que no sea suya necesariamente, pero que trate temas similares, están más que bienvenidos a dejármelo en los comentarios. Y también si les gustaría un análisis más a profundidad, hablando de la trama, de los personajes, del uso del lenguaje y de los temas representados en las obras, de La Vegetariana y de la clase de griego, que son las que he leído hasta ahora, déjenmelo en los comentarios. Y seguro que los hago porque en verdad tengo muchísimo para hablar sobre ellos. Evidentemente ya sería con spoilers, ¿verdad? Pero sí, lo haría sin ningún tipo de problema. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.